un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Molina, muchísimas gracias por estar aquí en Lo que queda del día. En este episodio vamos a hablar de ciencia básica y ciencia aplicada. Vamos a hablar del ébola. La selección chilena busca sede para su partido con la República Democrática del Congo después de que España decidiera retirar la sede que ya había comprometido. Bueno, de eso hablamos con uno de los científicos más destacados en Chile, el doctor Alexis Kalergis. Además, tenemos otras historias. En las grabaciones, Luis Devia. Muchísimas gracias por estar escuchando. Y te invitamos a suscribirte al podcast de Lo que queda del día. La Organización Mundial de la Salud y el mundo de alguna manera está siguiendo los casos de ébola que se están extendiendo a partir de un brote generado en la República Democrática del Congo. Las informaciones son muy dinámicas, apuntan tanto, por ejemplo, a la reducción drástica de casos confirmados, de acuerdo al último trabajo de la Organización Mundial de la Salud, la preocupación en general por la reducción de fondos, por ejemplo, internacionales de ayuda que podrían permitir enfrentar de mejor manera un brote como este. Hay preocupación también por lo altamente contagiosa que es la cepa que está detrás de este brote. Y el caso se ha acercado de alguna manera a Chile a raíz de un evento deportivo, un partido fijado entre la selección chilena de fútbol y la República Democrática del Congo, que por lo pronto se ha quedado sin sede, puesto que España ha negado el permiso para el desarrollo de ese partido. Vamos a hablar de estos y otros temas con el doctor Alexis Kalergis, que es científico inmunólogo, es académico de la Universidad Católica y es director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, premiado y distinguido vicepresidente de la Academia de Ciencias. ¿Cómo está, doctor Kalergis? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Paula? Muchas gracias por la entrevista. Saludar a las personas que nos escuchan y felicitarla por su programa. Muy bien. Partamos por, de alguna manera, la forma curiosa en la que se acercó esta preocupación por los casos de ébola a raíz de este partido de fútbol que se termina por el momento trasladando de sede, no está claro dónde, pero no se va a disputar en España. Y quedó nuestra selección chilena allí en un cotejo frente al Congo que queda suspendido por una decisión que da cuenta del temor que se genera frente a los casos de ébola y el mismo temor que genera una enfermedad que se describe como contagiosa y de pronóstico tan complejo, ¿no? ¿Cómo un incidente como ese acerca el tema al país o qué consideraciones usted apuntaría frente a un hecho como ese? Bueno, Paula, recuerdo que hablamos mucho también durante la pandemia, que teníamos un virus nuevo, el coronavirus, que en un poco tiempo tuvo a la humanidad de rodillas, ¿verdad? Y finalmente, gracias justamente al trabajo de la ciencia, en lo que es diagnóstico, desarrollo de vacunas, pudimos gradualmente ir saliendo después de un periodo muy duro. Entonces, claramente los virus son agentes biológicos que pueden causar situaciones de salud complejas, y este es el caso de ébola, que por varias décadas ha generado ciertos brotes epidémicos que estaban normalmente restringidos a África, pero sabemos hoy día que con la globalización, ¿verdad? Al final el planeta es uno solo en términos de movilidad de las personas, y esta situación del ébola, como fue hace algunas semanas atrás también, una situación también de mucha notoriedad, que fue estos casos de Anta en crucero. Sabemos virus que normalmente los considerábamos que están absolutamente restringidos en territorio, pero que debido a la movilidad de las personas, a las actividades que ocurran, ¿verdad? Partidos amistosos de fútbol, se viene el mundial, genera la posibilidad real de que haya transmisión de estos virus hacia otros territorios. Así que en ese sentido, yo creo que va la decisión de la autoridad sanitaria en España de restringir la ejecución de que ocurra este evento deportivo, lo que por una parte pone de manifiesto que es necesario seguir haciendo investigación científica para poder
entender estas enfermedades, desarrollar mejores diagnósticos y vacunas, porque esta cepa, como usted bien mencionaba, que ha sido muy llamativo en algunos casos en África, lamentablemente no dispone de vacuna y los métodos diagnósticos tienen poca accesibilidad. Y eso se resuelve justamente con la investigación científica, con el desarrollo de estas tecnologías que puedan de manera certera diagnosticar, y al mismo tiempo, como vimos en el caso de la pandemia, con el desarrollo de vacunas que apuntar a controlar la enfermedad. Ahora, doctor Kalergis, usted decía, es un mundo global y el brote de ébola además está asociado a una variante que es poco frecuente, ¿no es cierto?, que es la Bundibugyo. Y le quiero preguntar porque estamos en un mundo donde hay muchos viajes, hay muchos movimientos y además hay un mundial de fútbol que debe ser, estamos a puertas de un mundial de fútbol que debe ser uno de los eventos que más moviliza a las personas de un lugar a otro, ¿no es cierto? Precisamente esa es la gracia del mundial, que permite la reunión de personas en distintos lugares y desde distintos países, ¿no es cierto? Los aficionados, qué sé yo, las barras, pero en este caso, las hinchadas, quiero decir, pero en este caso, ¿usted cree que se genera un escenario de mayor riesgo al haber coincidido estas dos situaciones, el brote de ébola en la República Democrática del Congo y el mundial que parte en 8 días más? Claro, efectivamente ellos van a ser parte del mundial. Y eso significa que personas de ese país, por supuesto, van a querer asistir como hinchas, y por eso es que es necesario que podamos contar. La ciencia hoy día puede hacerlo. La ciencia puede desarrollar métodos que permitan, por ejemplo, definir si alguien está expuesto, está contagiado o está desarrollando la enfermedad. Así como fue en el caso, si usted recuerda, durante la pandemia de COVID, ¿verdad? Habían estos PCR, uno tenía que mostrar que tenía una prueba negativa para subirse a un avión, no sé si se acuerda de eso. Como que nos olvidamos de eso y fue hace 2-3 años atrás. Y eso se logró hacer masivo para el caso de coronavirus. En este caso, yo creo que uno podría tener esa aproximación justamente para prevenir que ocurra diseminación del virus en otros territorios, justamente dado que este virus es contagioso y esta cepa en particular ha mostrado tener un poco más de capacidad contagiosa que las cepas anteriores y particularmente que no se cuentan con vacunas. Entonces es una enfermedad que puede ser muy grave, incluso mortal, y que se contagia a través del contacto de otras personas. Y cuando, no sé, pensando en un evento deportivo donde ojalá hayan goles, ¿verdad? La gente se abraza, celebra el gol, por supuesto la probabilidad de contagio puede existir. Ahora, eso no significa crear alarma ni tampoco algún tipo de discriminación, simplemente que la autoridad sanitaria de cada territorio puede evaluar los antecedentes y proponer medidas que sean racionales desde el punto de vista de tratar de controlar o disminuir la diseminación de un agente viral que puede ser muy grave. Así es, de hecho hay dentro de la preocupación internacional que ha generado hay 2 casos posibles en Brasil que fueron ya descartados. Los pacientes tuvieron test negativos para esos casos, lo mismo en Italia o algún tipo de caso sospechoso que también ha sido descartado. O sea, por el momento no ha salido desde el lugar original del brote. Doctor Kalergis, este es un virus. Lo asociamos en general a un alto grado o nivel de mortalidad, pero ¿cuánto de esa mortalidad tiene que ver con que no hay tratamiento o tiene que ver porque se da en zonas además muy vulnerables, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, que estas son zonas asociadas a la minería ilegal, donde las personas, por ejemplo, están en situaciones donde no tienen acceso a, sanitarios adecuados, que se cumplen, digamos, bastantes condiciones que favorecen el contagio allí y que lo hacen de alguna manera más letal y que no necesariamente se trata de un virus que en todos los casos, por ejemplo, sea mortal. ¿Qué nos podría decir respecto a eso? ¿Es el virus
tan peligroso per se, o se da en una zona donde es Virus difícil a tratamiento y, qué sé yo, accesos sanitarios y otros? Justamente el virus ébola puede ser bastante grave, causar una enfermedad bastante grave, incluso mortal. Así que yo diría tres elementos en respuesta a su comentario de Paula. Primero, es un virus que tiene esta particularidad y al mismo tiempo puede ser contagioso a través del contacto con personas que están cursando la enfermedad. Es el primer elemento, es decir, es un virus de cuidado, ¿verdad? Que siempre ha sido asociado a África y lamentablemente, al segundo punto, este fenómeno de la inequidad, donde las diferencias socioeconómicas de alguna manera condicionan el destino de la enfermedad en distintos países. Y finalmente, es como, y ahí un poco en la introducción que usted hizo a la entrevista, como la inversión de recursos para el desarrollo de tecnología, la comprensión científica de la enfermedad y también medidas sanitarias que deberían apuntar a buscar soluciones para este problema que se tiende a asociar con África. Y hoy día la preocupación es que este problema se puede diseminar a otros territorios. Entonces, no podemos pensar que en el fondo, porque esto está ocurriendo en una región del planeta, más allá, por supuesto, de la sensibilidad que tenemos por las personas que viven en esos territorios, tenemos que pensar que hoy día la globalización, la inmigración y el tránsito de personas. Usted mencionaba un país, pero en realidad ha habido casos reportados en otros países en África. Entonces, es un tema que requiere una mirada más, yo diría, generosa y, por supuesto, pensar que justamente es la ciencia en los diferentes países y territorios la que va a entregar las soluciones, ¿verdad? A través de la capacidad de diagnosticar. Hoy día se teme que haya un subdiagnóstico más o menos considerable de esta enfermedad, porque los métodos diagnósticos no están muy disponibles. Son métodos moleculares que son de difícil acceso o de bajo acceso, y eso probablemente cause que haya más casos que realmente sean identificados. Y ahí tenemos que trabajar, porque en el fondo contando con una comprensión de este fenómeno desde el punto de vista de lo biológico, de lo microbiológico, de lo inmunológico, sumado a el desarrollo de estrategias de diagnóstico masivas y eventualmente vacunas que lamentablemente desde el punto de vista del interés comercial probablemente no son las más atractivas, y ahí es donde nuevamente está cómo los estados se involucran en financiar su ciencia y permitir que nos preparemos, tengamos las capacidades para entender el fenómeno y luego generar soluciones tecnológicas que permitan resolverlo. Doctor Galegis, usted toca un tema, yéndonos ya del ébola a las conversaciones que son importantes y que están vigentes en el país respecto a la ciencia. Usted habla de esta necesidad de un financiamiento para la ciencia. No es ningún misterio que en Chile se ha vivido una tensión respecto a cuál es la ciencia que se financia, la preocupación por los recortes presupuestarios al Ministerio de Ciencia o por los énfasis en los cuales quisiera trabajar la actual autoridad en esta materia. ¿Cómo ha visto usted ese debate? Bueno, yo creo que este es un fenómeno que en realidad nos ha afectado por varios gobiernos. El nivel de inversión en ciencia en Chile es uno de los más bajos de la OCDE, lamentablemente. A pesar de eso, la comunidad científica en nuestro país, principalmente radicada en universidades, hace aportes sustantivos a el conocimiento en materias como, por ejemplo, cambio climático, inteligencia artificial, y más que decir, durante la pandemia Chile fue uno de los países que entregó conocimiento científico que permitió que tuviéramos vacunas. Entonces, la ciencia es una sola, ¿verdad? La ciencia es el conocimiento, la comprensión de la naturaleza. Ese conocimiento se puede o no aplicar.
Y las aplicaciones normalmente entregan soluciones a problemas como por ejemplo que estamos hablando de ébola o el que nos tocó vivir en el caso de la pandemia. Caso de Hanta, ¿verdad? Una situación también que requiere urgentemente contar con tratamiento y vacunas. Entonces, el pretender disminuir la inversión en ciencia, debilitar las capacidades nacionales de generación de conocimiento, que va de lo básico hasta lo finalmente aplicado. Es decir, la ciencia aplicada es básicamente la aplicación de conocimiento fundamental y básico que se generó en grupos de investigación científica. Entonces, es claramente un retroceso pensar en disminuir o debilitar la inversión o la institucionalidad de generación de conocimiento en nuestro país. Yo creo que es muy importante la innovación, es sin duda el camino para que un resultado científico se transforme en una tecnología, pero primero hay que tener ese conocimiento científico básico que permita generar tecnología. Y volviendo al caso de ébola, la única manera de desarrollar métodos de diagnóstico o vacunas, por ejemplo, para el caso de ébola, es comprender al virus. Es conocimiento básico, científico, fundamental, que nos permite entender la estructura del virus, ¿verdad? Su genoma, cuáles son sus propiedades. Ese conocimiento básico científico permite eventualmente desarrollar diagnóstico y vacunas. Así que yo tengo confianza de que nuestras autoridades van a, en el fondo, enfatizar, entender, proponer maneras de fortalecer la ciencia como un camino en la senda del desarrollo para nuestro país. Claro, usted dice ciencia básica y ciencia aplicada, que de alguna manera se han estado planteando como alternativas, en realidad son una misma cadena, si lo entiendo bien, doctor Claro, Kalergi, en el fondo la ciencia aplicada es la aplicación de conocimiento científico básico, ¿verdad? Un hallazgo. Por ejemplo, volvamos al coronavirus, por ejemplo. El conocer al virus, el entender el microbio, ¿verdad? Este virus que nos tuvo muy mal durante la pandemia. Ese conocimiento básico, que es conocer su estructura, las proteínas que tiene, el material genético, y si usted lo ve, esos conocimientos básicos, permite eventualmente traducir ese conocimiento básico en aplicaciones, por ejemplo, métodos diagnósticos, por ejemplo, vacunas. Sin ese conocimiento básico es imposible desarrollar tecnología y pensar que todo se resuelve a través de la importación de las tecnologías desarrolladas en otros países, claramente no es el camino. Lo que nos pasó en la pandemia es que si no hubiese sido porque desde Chile teníamos capacidades para poder investigar, estudiar el virus, desarrollar vacunas, Chile no hubiese tenido el nivel de acceso a vacunas que permitió gradualmente ir saliendo de la pandemia. La ciencia no se puede únicamente el conocimiento científico importar, no se puede únicamente comprar. Yo creo que es fundamental desarrollar las capacidades locales, porque tenemos además mucha juventud científica muy capaz, que es muy comprometida con la sociedad, y a mí me toca desde mi quehacer como académico en la universidad ver cómo las nuevas generaciones de científicos y científicas jóvenes tienen un compromiso y una pasión por aportar al país y por supuesto al desarrollo. Y eso va conectado con la industria, ¿verdad? Nuestros motores productivos en Chile claramente, con innovación, con resultados científicos que fundamenten innovación productiva, sería mucho más exitoso desde el punto de vista de crecer como industria en diferentes sectores, minería, salud, farmacéutica. Doctor Kalergi, lo dejo desde ya invitado para seguir conversando respecto a ciencia, a innovación, a ciencia básica, ciencia aplicada, porque es una discusión que sigue abierta en el país. Solo recordar o contar que el doctor Kalergi se fue distinguido por una de las escuelas de medicina más importantes del mundo, el Albert Einstein College of
Medicine, y recientemente en una charla que daba el académico de Harvard, Ricardo Hausmann, se distinguía al doctor Kalergis como una de las pocas patentes emitidas en Chile, apuntando a que precisamente se necesita innovación para el desarrollo. Doctor Kalergis, muchísimas gracias una vez más por los minutos en Cooperativa. Paula, gracias por la última mención, es un reconocimiento muy compartido con muchas personas y le agradezco que lo haya mencionado. Está muy bien y saludo a todas las personas. Que estén muy bien. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Y sabías que los medicamentos utilizados para tratar el aumento de peso, el exceso de peso, podrían abrir nuevas vías de investigación para prevenir y tratar algunos cánceres? Los resultados fueron presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en Estados Unidos. Esta es la mayor cita mundial de especialistas en cáncer. Y allí se presentaron hallazgos respecto a los fármacos GLP-1, conocidos popularmente, por ejemplo, por la marca Ozempic. Estos fármacos imitan una hormona natural que ayuda a controlar el apetito y los niveles de azúcar en la sangre y favorecen una pérdida de peso. La doctora Elizabeth McDonald de la Universidad de Pensilvania, hablando frente a la sociedad, planteó un estudio donde más de 110.000 mujeres participaron. Y allí encontró una asociación entre el uso de estos medicamentos y un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los pacientes que tomaban GLP-1 mostraron un riesgo 30% más bajo. Pero ojo, la investigadora enfatiza que el estudio observa una correlación, no una relación causal. Pero parte del posible beneficio podría explicarse, por la pérdida de peso, porque ese podría ser un factor de riesgo para cáncer de mama. Pero también los GLP-1 parecen reducir la inflamación crónica, la activación persistente del sistema inmune, que algunos estudios vinculan al desarrollo de tumores. Otros trabajos en este mismo congreso han encontrado alguna asociación entre estos medicamentos y menor mortalidad, porque hay una ralentización en la progresión de algunos tipos de cáncer. Entonces, el consenso es que aún se necesita ensayo clínico y confirmar estos hallazgos. No se puede hablar de una nueva terapia contra el cáncer, no se puede hablar de una cura milagrosa, ni mucho menos. Pero sí se ha abierto una línea de investigación que podría ampliar las opciones de prevención y tratamiento de cáncer en el futuro. Hay un camino que no se conocía y que se empieza a abrir. Y esto también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.